prácticamente el 90% de los lugares sagrados del cristianismo, por ejemplo, o del islam, están edificados, las ermitas, las iglesias, las catedrales, están edificados en lugares donde ya en el paganismo y en los cultos anteriores existían esos chakras, existían esos lugares de poder. Es decir, donde hay una ermita, donde hay una iglesia, donde hay una catedral, hubo siempre un templo pagano antes, y antes de los paganos hubo también lugares de poder prehistóricos. Algunos de estos chakras de la geografía son muy inquietantes. Es decir, algunos de esos chakras pueden ser para cada persona afines o pueden ser todo lo contrario. Pueden desazonar, pueden inquietar, pueden agobiar. Carlos Castaneda, en ese libro extraordinario de nuestro tiempo, que son las enseñanzas de Don Juan, cuando se sometió voluntariamente a las enseñanzas de un brujo yaqui en Arizona y Nuevo México, la primera enseñanza que le transmitió este brujo yaqui a Carlos Castaneda, que era un antropólogo gafotas de la Universidad de California, que lo único que quería era hacer una tesis doctoral sobre las enseñanzas de los brujos en esa tribu india que son los yaquis, y se metió en un lío formidable. Entonces, la primera enseñanza que le transmitió le enseñó a buscar su lugar. Lo abandonó un día en una especie de chaletito donde vivía Don Juan, este brujo yaqui. Había una terraza, lo dejó y le dijo: busca tu lugar. Y el pobre Carlos Castaneda se quedó diciendo: ¿cómo que busque mi lugar? Y se tiró toda la noche reptando por aquella azoteilla de 8 o 10 metros cuadrados y encontrándose fatal, lo pasó muy mal, una noche de Valpurgis, hasta que de repente, en un determinado punto de aquella terraza y en una determinada posición de su cuerpo, empezó a encontrarse extraordinariamente bien. Y tuvo una iluminación, su primera iluminación. Había encontrado su lugar, había encontrado el chakra, el lugar de poder que le era afín. Pero antes había tenido que pasar por un montón de lugares de poder que le eran enemigos. Bueno, esto es algo que cada persona tiene que medir, porque probablemente está en relación con vidas anteriores el hecho de que determinados lugares de poder nos tranquilicen o nos inquieten y nos agobien. Yo tengo que decir, por ejemplo, que, ya que lo digo en Toledo, para mí Toledo, que es un lugar de formidable poder, siempre ha sido para mí un poder hostil. A mí Toledo me inquieta. Yo no me encuentro bien en Toledo, como no me encuentro bien en el Escorial, por ejemplo, o como me encontré fatal en la ciudad de Antigua, la antigua capital de Guatemala, que es una ciudad llena de volcanes, azotada por los terremotos, llena también de iglesias cristianas, de ermitas, de capillas, y me encontré fatal, y en cambio hay otras personas que se encuentran muy bien. A mí Toledo es un lugar de poder evidente, pero un lugar de poder que me ha desasosegado siempre. Yo nunca he estado tranquilo del todo aquí en Toledo, pero hay otras personas que sí lo están. Es decir, es la segunda enseñanza del brujo yaqui a Carlos Castaneda fue la enseñanza de los aliados. Le dijo: toda persona, para adentrarse por el territorio del conocimiento y progresar en él, tiene que averiguar cuáles son sus aliados y cuáles son sus enemigos. Los aliados y los enemigos son algo estrictamente personal. Cada persona tiene aliados y tiene enemigos diferentes, y no siempre es fácil detectarlos, no siempre es fácil averiguar cuáles son. Bueno, pues eso que sucede con las personas o que sucede con las experiencias, pues por ejemplo, en el caso de Carlos Castaneda, él ingirió una serie de drogas bajo las enseñanzas de Don Juan, y algunas de estas drogas, lo que se llamaba el humito, que en su caso era la marihuana, le era abiertamente hostil y estuvo a punto de morir porque se había equivocado de aliado. Entonces, cada persona tiene que tantear y tiene que averiguar cuáles son sus aliados y cuáles son los lugares de poder donde verdaderamente sus posibilidades de adentrarse en los territorios del oculto se van a desarrollar plenamente. Esto es una praxis, no es una teoría, no se puede enseñar, hay que vivirlo. Y hay que bajar a los infiernos si es preciso, precisamente para poder salir de ellos. Me gustaría abrir un inciso a propósito de Toledo, ya que estamos en Toledo y estoy hablando también de Toledo, a propósito de esta especie de leyenda urbana, como llaman ahora lo que antiguamente se llamaban bulos, del famoso mito de las tres culturas. España nunca ha sido el país de las tres culturas. Esto es una reconstrucción de cartón piedra elaborada
por una serie de escritores y de pintores, entre ellos yo mismo, cuando yo publiqué hace ya 30 años ese libro monumental, Gárgolis y Avidis, una historia mágica de España, pues yo mismo aporté mi grano de arena, en este caso no era un grano de arena, era un pedrusco gigantesco, a este mito, esa España ideal, soñada, maravillosa, en la cual los judíos, los musulmanes y los cristianos vivían de una forma armónica, dando vida pues a algo muy parecido a eso que ahora se llama multiculturalismo. Poco a poco, a medida que en los últimos 30 años me he ido dando cuenta de que eso no es verdad, de que eso era un sueño literario, de que eso efectivamente era una bonita reconstrucción, pintar como querer de cartón piedra, pero que realmente las tres culturas religiosas fundamentales en España, pese a ser las tres culturas monoteístas, se llevaron a palos. Lo que pasa es que a lo largo de 8 siglos tenían que soportarse recíprocamente, pero no se toleraron, se soportaron. Es verdad, sin embargo, que Toledo durante toda la Edad Media heredó esa condición de universidad del ocultismo que había sido Alejandría en siglos anteriores. Y es verdad que aquí se produjo ese fenómeno extraordinario de la Escuela de Traductores de Toledo, en 2 grandes oleadas propiciadas por 2 reyes diferentes, casi con 100 años de diferencia entre una oleada y la otra. Sin embargo, no deberíamos incurrir en el error de pensar que en la Escuela de Traductores de Toledo hubo multiculturalismo. No, las 3 culturas estaban perfectamente diferenciadas. Lo que pasa es que había personas ilustradas de las 3 culturas que se dieron cuenta de que había que traducir textos de las unas a las otras y textos de las antiguas lenguas sagradas, el árabe clásico, el latín o el griego, al romance, para que la gente pudiera tener acceso a esos textos. Y sí es verdad que, porque se produce el fenómeno curioso de que el paganismo, el helenismo, la romanidad, el latinismo, se habían salvado gracias a los árabes. Los cristianos lo habían borrado de la faz de la tierra porque hubo una pugna entre los emperadores romanos y entre los cristianos, entre los paganos y entre los cristianos, y debido a esa pugna, pues efectivamente durante todos los llamados siglos oscuros, 7, 8 siglos, el cristianismo no quiso saber más, casi 1000 años, no quiso saber absolutamente nada del viejo saber pagano, de Platón, de Aristóteles, de la filosofía griega. Y sin embargo, los musulmanes que llegaron 600 años después de los cristianos y que por lo tanto no tuvieron nunca un enfrentamiento militar con los paganos, no veían a los paganos como enemigos, y entonces acogieron ese viejo saber de Grecia y de Roma, Platón, Aristóteles, etcétera, lo acogieron en sus propios textos y fueron los que salvaron el paganismo y lo devolvieron a través de la labor de la Escuela de Traductores de Toledo, lo devolvieron al mundo cristiano. Y de ese modo el mundo cristiano recuperó la filosofía griega, y recuperó a Platón, y recuperó a Aristóteles, y recuperó a Plotino, y ese cortocircuito fue lo que produjo nada menos que el Renacimiento. Y toda la historia moderna y toda la historia contemporánea en el mundo occidental nace del Renacimiento. Eso sí es verdad. Pero el sueño de que aquí estaban besuqueándose continuamente los moros, los judíos y los cristianos, eso no es más que un sueño, no fue así. Las culturas no se mezclaron en ningún momento. Los judíos vivían en su gueto, los musulmanes cuando eran conquistados por los cristianos vivían en sus aljamas y los cristianos vivían en sus barrios. Bueno, volvamos a estos mapas de chakras y sobaras, por así decir, de la energía telúrica de la península ibérica. Uno, de los más importantes, es el que recorre el norte. Es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es muy anterior al cristianismo. El apóstol Santiago, por supuesto, nunca estuvo en España, entre otras razones porque lo degollaron antes de su supuesto viaje a España. Lo que pasa es que el Camino de Santiago, lo que luego se llamó Camino de Santiago, a partir de Alfonso II el Casto, era un camino abierto desde la más remota antigüedad porque todas las personas que querían iniciarse en el mundo antiguo, hablo del hemisferio occidental, tenían que recorrer ese camino para llegar al Finisterre gallego, al lugar donde empezaba la tierra de los muertos, el Hade, el océano de tinieblas, y asistir al majestuoso espectáculo del sol poniente, del sol que moría, del sol que se sumergía en el océano Atlántico, en ese océano de tinieblas, y al día siguiente volvía a amanecer, devolviendo la luz, devolviendo la energía, devolviendo la fuerza a la tierra y convirtiendo a esa persona que se había ido iniciando a lo largo de un camino duro, de un camino de penalidades, de un camino de sufrimiento, de un camino de fatigas, de un camino donde el peregrino se había sometido a toda clase de asechanzas, había ido convirtiéndose en un hombre de conocimiento y regresaba a sus países de origen iluminado. Esa